Hola, mi nombre es Gael Alejandro González Gutiérrez del grupo 07V P1ML de la materia Tópicos Selectos de Sociología, y el día de hoy hablaré sobre la violencia digital. Introducción. Vivimos en una era donde la tecnología atraviesa casi todas las dimensiones de la vida social. Las redes digitales, que en un principio se pensaron como espacios de libertad, comunicación y conexión, se han convertido también en escenarios donde surgen nuevas formas de violencia, exclusión y desigualdad. La violencia digital, y en particular el ciberacoso, constituye hoy uno de los fenómenos sociales más relevantes y preocupantes, especialmente entre jóvenes y mujeres. Este tipo de agresión incluye la difusión no consentida de imágenes íntimas, amenazas, hostigamiento en línea, suplantación de identidad, entre otras prácticas que afectan la integridad psicológica, moral y social de las víctimas. Según datos de la ONU Mujeres en 2024, 7 de cada 10 mujeres han sufrido alguna forma de violencia digital en redes sociales, lo cual refleja un problema estructural que rebasa lo individual y se enmarca en dinámicas sociales, culturales y de poder. Para comprenderlo de una manera más profunda es necesario abordarlo desde la sociología, que nos ofrece herramientas teóricas para entender cómo las estructuras, las normas, las interacciones y los significados sociales influyen en el comportamiento humano y en los fenómenos de desviación o conflicto. Ahora hablaremos sobre la sociología y las escuelas de pensamiento. La sociología, como ciencia, busca explicar el comportamiento humano dentro de su contexto social. A lo largo de la historia, distintas corrientes o escuelas de pensamiento han interpretado los fenómenos sociales desde perspectivas diversas. En este análisis utilizaremos tres enfoques principales: el estructural funcionalismo, la teoría del conflicto y el interaccionismo simbólico. Cada uno aporta una visión diferente del fenómeno de la violencia digital, permitiendo comprender sus causas, sus implicaciones y las respuestas sociales que genera. El estructural funcionalismo y la violencia digital. Autores como Emile Durkheim o Talcott Parsons consideran que el orden y la estabilidad son esenciales para el buen funcionamiento de la sociedad. Cuando aparecen comportamientos desviados como el ciberacoso, estos reflejan una disfunción dentro del sistema social. Sin embargo, Durkheim también reconocía que el delito cumple una función, reafirma los límites morales y ayuda a redefinir las normas. En el caso de la violencia digital, el aumento de estos actos ha llevado a que la sociedad reaccione y cree mecanismos legales y educativos para corregir el desequilibrio. Por ejemplo, la Ley Olimpia en México, que sanciona la difusión no consentida de contenido íntimo, surge precisamente como respuesta funcional a un disfuncio social. Desde esta perspectiva, el sistema social se ajusta y se fortalece al integrar nuevas normas que buscan restablecer el equilibrio. El estructural funcionalismo, entonces, interpreta la violencia digital como un fenómeno que evidencia la necesidad de nuevas reglas morales y jurídicas en un entorno tecnológico en constante cambio. Ahora pasamos a la teoría del conflicto, que es poder, desigualdad y violencia simbólica. De acuerdo con Karl Marx y otros teóricos del conflicto, la sociedad no es un sistema armónico, sino un campo de lucha entre grupos con intereses opuestos. Las leyes, las normas y las instituciones suelen reflejar los valores del grupo dominante. El ciberacoso, en este sentido, no es solo un problema individual o tecnológico, sino una manifestación contemporánea de las desigualdades de género, clase y poder. La exposición de la intimidad, el hostigamiento sexual o las amenazas en línea reproducen el control y la dominación patriarcal dentro del espacio digital. Incluso las plataformas tecnológicas, con sus algoritmos y políticas de moderación, responden a lógicas de poder que pueden favorecer la invisibilización de las víctimas o la impunidad de los agresores. La Ley Olimpia y los movimientos feministas digitales son, entonces, expresiones de resistencia frente a ese poder estructural. Desde la teoría del conflicto, estas reformas jurídicas representan una conquista social, producto de la lucha de grupos históricamente subordinados, en este caso mujeres y jóvenes,
que exigen ser protegidos por el Estado en el ámbito digital. Ahora pasamos con el interaccionismo simbólico, la construcción social del ciberacoso. Autores como George H. Mead o Howard Becker explican que la desviación no existe por sí misma, sino que se define socialmente. Algo se vuelve desviado cuando una comunidad lo etiqueta como tal. En el ciberacoso, las dinámicas de etiquetamiento son fundamentales. Las víctimas suelen ser estigmatizadas y culpabilizadas, mientras que los agresores pueden ser minimizados o incluso apoyados por su entorno. Por ejemplo, cuando se difunden imágenes íntimas de una mujer sin su consentimiento, muchas veces el discurso público no condena al agresor, sino que cuestiona el comportamiento de la víctima. Esa reacción colectiva es un claro ejemplo de cómo el significado social y el etiquetamiento refuerzan la violencia simbólica. Así, el interaccionismo simbólico permite comprender cómo los significados y las interacciones cotidianas en redes sociales producen, reproducen o combaten la violencia digital. Relación con el ordenamiento jurídico. El marco legal ha tenido que evolucionar para adaptarse a estas nuevas realidades sociales. En México, la Ley Olimpia, aprobada en casi todos los estados, representa un avance significativo al reconocer la violencia digital como un delito que atenta contra la dignidad, la privacidad y la integridad de las personas. Desde el estructural funcionalismo, esta ley se interpreta como un mecanismo de corrección social que restablece el orden. Desde la teoría del conflicto, simboliza una victoria política de los grupos marginados que logran transformar el derecho. Y desde el interaccionismo simbólico, refleja el cambio de significado en torno al consentimiento y la privacidad en la era digital. El derecho, por lo tanto, no solo castiga, sino que educa y redefine los valores sociales en función de las nuevas formas de convivencia en línea. En el impacto criminológico. El surgimiento de la violencia digital plantea nuevos retos a la criminología, que deben repensar categorías tradicionales como el delito, la víctima y el espacio del crimen. Hoy, el espacio digital se ha convertido en un terreno donde las agresiones son anónimas, constantes y globales. El daño psicológico puede ser tan o más severo que la violencia física. Desde una visión criminológica, comprender este fenómeno requiere integrar las aportaciones sociológicas, entender las estructuras que lo posibilitan, los conflictos de poder que lo alimentan y las interacciones que lo perpetúan. Solo así se podrán diseñar políticas de prevención efectivas, campañas de sensibilización y marcos jurídicos coherentes en la realidad tecnológica actual. Muchas gracias.